Parece ser que está claro que estamos en un nuevo ciclo bajista, pero surgen nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto durará? ¿Cuál será el mínimo? ¿Cómo será posteriormente la recuperación? Cierto es que es imposible saberlo, pero sí que es verdad que lo que podemos hacer es repasar qué ha pasado en anteriores ciclos bajistas, no en pro de intentar llevar a cabo una predicción, sino en pro de entender y poder comprender muchos movimientos que pueden suceder y que no tienen que alterar nuestro sentimiento, ni para bien ni para mal. En este vídeo lo que voy a hacer es coger el precio de Bitcoin, aquí lo tenemos, y hacer un repaso a todos los anteriores ciclos bajistas que hemos estado viendo. Como veis, tengo varias información por aquí guardada que vamos a analizar y poder intentar comprender qué es lo que podemos esperar durante los próximos meses. Antes de ir directamente al gráfico, creo que es interesante coger todos los ciclos bajistas que hemos tenido, que son 3, ahora estaríamos en el cuarto, ponerlos uno detrás del otro e intentar analizarlos para sacar alguna que otra conclusión. Luego pasaremos a analizar cómo se inicia el ciclo, cómo se finaliza, qué movimientos hay entre medio, qué pasa con las medias móviles, qué pasa con el RSI, diferentes elementos que pueden construir una especie de ecosistema para que podamos entender qué es lo que nos espera. En este caso he aprovechado para hacer trabajo extra y no tener que hacerlo durante el vídeo, pero aquí tenemos los 4 ciclos bajistas, 3 anteriores, el primero color azul, el segundo color verde, el tercero color lila, perdonad, y el cuarto en el que estamos actualmente color naranja. Ya de entrada lo que vemos es que según va avanzando el mercado, el ciclo bajista es menos agresivo. ¿Por qué? Pues hombre, porque los ponemos aquí todos, veis que inician todos aquí, y el que llega más abajo es el de color azul, que es el primero, corresponde al primer ciclo bajista. Como veis, es el que llega más abajo. El segundo, pues será casualidad o no, yo creo que no, es el segundo ciclo bajista. El tercer ciclo que más movimiento bajista hace es el tercero. Y ahora estaríamos en el cuarto, que como veis le queda aún bastante recorrido para poder superar al tercero y romper así de esta manera la serie que estamos viendo ascendiente. Esto también corresponde al análisis de los ciclos alcistas, el cual hemos hecho en repetidas ocasiones en este mismo canal, donde veíamos que cada ciclo alcista, pese a que dura más, es menos punzante hacia arriba, o sea, da menos rentabilidad alcista, de la misma manera que los ciclos bajistas dan menos rentabilidad bajista, ¿vale? Eso sí, no tenemos ningún tipo de relación, o al menos a simple vista, respecto a la duración de los ciclos, porque el primero sí que es verdad que dura poquito, el segundo dura bastante, pero es que el tercero es un intermedio entre el primero y el segundo, ¿vale? Así que en este sentido no tenemos demasiada información. Lo que sí que podemos ver y lo que sí que nos podemos dar cuenta, y eso lo veremos más adelante, es que todos los ciclos bajistas finalizan con una especie de patrón de doble suelo. Aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, el tercero no está marcado, pero básicamente porque el tercero, el doble suelo, no llega formando un nuevo mínimo. Yo he cogido del máximo al mínimo y en este caso, en el tercer ciclo, el doble suelo es un poquito más arriba, pero finaliza con ese patrón y luego continúa. Ahora lo veremos. Entonces, información que me interesa que sepáis, porque claro, aquí realmente sí que podemos hablar de la duración, podemos hablar de diferentes factores, como veis, se da a entender bastante claro que como mínimo al ciclo en el que nos encontramos actualmente le queda más recorrido porque está en una etapa muy inicial. He cogido, como digo, desde el máximo hasta el mínimo. Entonces, desde el máximo de este movimiento hemos llegado un poco sobre los 65.000, 67.000 incluso, no recuerdo exactamente. Como veis, estamos aquí un poco en tierra de nadie. Ahora sería un poco extraño que ya finalizara de esta manera el ciclo, básicamente no solo por la duración, sino también por el contexto en el que nos encontramos. Entonces, como no podemos medir contexto, lo que sí que podemos medir es de qué manera se inician todos los ciclos bajistas anteriores. Entonces, si empezamos por el primero, aquí tenemos claramente un patrón, o vemos como el mercado está haciendo de manera sucesiva máximos y mínimos crecientes, pam, 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 hasta que de repente forma un máximo decreciente. Vemos un primer impulso, un pullback que genera un máximo decreciente y de esta manera se inicia un recorrido bajista. En este punto no tenemos del todo claro qué patrón podía ser, pero realmente ahora pues queda claro que era un máximo decreciente y al final un máximo decreciente es susceptible de iniciar un cambio de tendencia. Si seguimos, vamos a mirar cómo inicia el segundo ciclo bajista, porque
realmente es un poco más revelador, ya que no solo se forma un máximo decreciente, como veis, respecto a este máximo, sino que también se podría intuir una especie de doble techo. Así que, como veis, ¡pam!, forma un mínimo, una especie de mini doble techo, pero luego confirma claramente un máximo decreciente, de la misma manera que se inicia en el primer ciclo bajista. Sigamos un poquito más para adelante y vemos qué es lo que sucede en el tercer ciclo bajista, pues 3/4 partes de lo mismo. Vemos como el mercado está haciendo máximos y mínimos crecientes de manera constante, hasta que de repente impulso pullback máximo decreciente respecto a este punto y se da paso al siguiente ciclo bajista, al tercero. Actualmente, ¿cómo nos encontramos? Como veis, el mercado está haciendo máximos y mínimos crecientes hasta que de repente forma esta especie de doble techo y ¡pam!, se inicia el siguiente ciclo bajista. Sabéis perfectamente que comento que el ciclo bajista se empezó aquí, y es cierto, lo pienso de esa manera, pero al tener un máximo creciente aquí, porque realmente en el segundo movimiento impulsivo llegamos a 68.700 y aquí nos quedamos en 64.000. Pues lo estoy cogiendo desde el máximo al mínimo, ¿vale? Solo para hacer un poco la misma similitud, pero de todas formas se inicia de la misma forma. Veis que tenemos un máximo, máximos y mínimos crecientes, hasta que se forma un impulso, un pullback máximo decreciente y una continuación. Entonces, tenemos claro que el ciclo bajista se inicia a través de un máximo decreciente, que da paso a ese mercado bajista. ¿Cuántos días duran los ciclos bajistas? Porque claro, podemos coger desde el máximo al mínimo y nos daremos cuenta que tenemos datos interesantes también. Tenemos aquí un máximo, tenemos aquí un mínimo, aquí tenemos una duración total de 163 días. Es un ciclo bajista bastante cortito, sabemos que es el más corto de todos, pero en esa época realmente Bitcoin no es que estuviera en duda, sino que estaba en conocimiento de muy pocos. No es que se dudara, o el principal problema era que se dudara de si iba a mantenerse o no, de si iba a tener vida o no, es que prácticamente ni se conocía. Si miramos el segundo ciclo, después de los 163 días, vemos que tenemos una caída de 127, aunque no es exactamente, ya decía yo que me estaba dando mal, no es este el mínimo, sino que el mínimo lo tenemos aquí. Tenemos una caída de 600 días, prácticamente 2 años, formando ese recorrido bajista. Vamos a ir al tercero para ver exactamente qué es lo que sucede, ya que tenemos nuevos datos interesantes y como veis la caída total es de 363 días, es de un año en total. Finalmente estamos en un punto donde si cogemos el máximo y nos vamos al mínimo, si os fijáis, ya tenemos una caída de 222 días, 220 días, por lo cual es cierto que podríamos estar más o menos dentro de los parámetros de medios, ¿vale? Si cogemos los 600 y pico del segundo, los 300 y pico del tercero, los 160 y pico del primero, hacemos una media y nos podría dar aproximadamente unos 220 días, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema aquí y cuál es el motivo por el cual es el intentar predecir exactamente según lo que ha pasado anteriormente no es del todo provechoso, sino que hay que ponerle bastantes peros? Pues el tema es el contexto, ¿vale? El contexto actual es muy distinto a los anteriores, por lo cual, y por eso no estamos intentando predecir, sino informar de diferentes patrones que podemos ver. Entonces, de cara al patrón, un patrón interesante puede ser las caídas intermedias, ¿vale? Pueden ser las caídas intermedias. ¿Por qué? Pues porque muchas veces puede dar la sensación de que un recorrido concreto, un movimiento concreto hacia arriba o hacia abajo, puede significar una tendencia o un movimiento mayor, pero realmente no, realmente forma parte de algo mucho más grande, de algo con mayor recorrido. Y en este caso, si analizamos un poco las anteriores caídas, como veis, las anteriores subidas, perdonad, en los ciclos alcistas. En el primer ciclo tenemos diversas subidas de un 115%, 87%, 88%, o sea, tenemos diferentes movimientos impulsivos que no forman otra cosa que es de ser mini pullbacks, entre comillas, o patrones intermedios dentro de esa gran tendencia bajista. Si miramos en el segundo, pues 3/4 partes de lo mismo. Tenemos un movimiento de un 75%, un 100%, tenemos incluso un 78% e incluso un 83%, todo formando parte de lo mismo. Como veis, aquí vemos el doble techo, el doble suelo final. Ahora iremos a ello. Finalmente, si miramos el tercer ciclo bajista, tenemos un 97, un 55 y un 47. Pero fijaros qué es lo que tenemos actualmente. Fijaros los números que representarían esas caídas en las que nos encontramos actualmente, o esos pullbacks. Tenemos un 25, un 28, un 46 y también tenemos un 25. Son números muy inferiores a esas subidas intermedias que hemos visto en anteriores ciclos. Pero fijaros, igual que son números inferiores las subidas, también son números inferiores las caídas posteriores. Vamos a coger aquí, de aquí a aquí, un 46%. De aquí a aquí, ¿cuánto va? Un 36%. De aquí a aquí, ¿cuánto va? Vamos a medirlo.
un total de un 44%. En cambio, si cogemos, pues por ejemplo, este ciclo de aquí, intermedio, para no coger ni el primero ni coger el tercero, pues fijaros que los movimientos de máximos a mínimos son 64%, desde este máximo al siguiente mínimo son un 60%, desde este máximo al siguiente mínimo son un 65%, por lo cual es bastante proporcional. Aquí puedes decir, oh, es que aquí tenías una subida de un 83% y allí tenías una subida de un 35%. Vale, correcto, pero aquí, después de esta subida de 83%, veía una caída de un 60%. En cambio, en el ciclo en el que estamos actualmente, viene una caída de un 40%, que siguen siendo datos volátiles, es decir, no malinterpretéis, siguen siendo datos volátiles, siguen siendo datos exageradamente, volátiles, la definición perfecta es volátiles, pero ya se ve un aplanamiento, se ve una mejora de ese patrón de conducta que tiene Bitcoin, que tienen las criptomonedas por falta de madurez, falta de adopción, falta de aceptación, falta de interés incluso. Hemos visto cómo empieza, hemos visto cuánto dura, hemos visto cuánto cae, hemos visto caídas intermedias, cómo finaliza. Porque realmente es interesante saber cómo finaliza. Al final es muy importante entender que todo forma parte de un patrón, todo forma parte de un análisis, de un estudio. Y de la misma manera que los inicios de un mercado bajista empiezan con un máximo decreciente, vemos como el mercado de repente hace un cambio de tendencia y forma un máximo decreciente y entonces da paso a un mercado bajista, pues vamos a ver cómo los cambios de tendencia, es decir, pasar del ciclo bajista al ciclo alcista, se inicia de la misma manera, pero con un patrón de PAM, doble suelo, reversión. Fijaros en todo el ciclo, no hay doble suelo porque el mínimo sobrepasa al mínimo anterior. Hasta que, ¡pam!, se forma un doble suelo y se inicia ese cambio de tendencia. Vamos a pasar al siguiente ciclo bajista, ya que forma exactamente lo mismo. Fijaros, no hay ningún doble suelo. Los mínimos son decrecientes, los mínimos son completamente decrecientes hasta que llega un punto donde, ¡pam!, doble suelo y cambio de ciclo. Vamos a ir al tercero, y es que en este caso no hay doble suelo, pero hay un mínimo creciente, que es prácticamente lo mismo. Incluso es mayor, es de mayor intensidad, es de mayor interés porque genera más movimiento alcista. Como veis, el mercado está cayendo, ¡pam!, hace un mínimo, se da la vuelta y hace un mínimo creciente respecto a este punto de aquí. Con lo cual, podemos esperar que haya un doble suelo, que haya un mínimo creciente, que haya algún tipo de patrón que nos dé paso a ese cambio de tendencia, a ese ciclo alcista. Sí, podríamos esperarlo. Lo que sí que es cierto es que no es lo único que os aconsejo que tengáis presente. Y para esto vamos a utilizar el gráfico semanal, porque quiero que veáis los RSIs. Hemos hablado mucho de los RSI, sabéis que no es un indicador que yo tenga de manera habitual en mis análisis, pero sí que es cierto que me gusta traerlo cuando es necesario, y en este caso es necesario, porque hemos visto que en gráfico diario el doble suelo nos da ese cambio de tendencia, pero realmente el largo plazo es lo que va a mandar, y el RSI semanal nos va a permitir marcar una diagonal, marcar una tendencia bajista. Como veis, si cogemos desde el máximo y desde el máximo y unimos los máximos decrecientes, vemos que todos los cambios de ciclo, y los voy a marcar a través del momento en el que se forma la ruptura en el RSI, aquí lo tenemos primero, aquí lo tenemos segundo, aquí y ahora el tercero aún no lo tenemos. Como veis, todos los cambios de ciclo se forman a raíz de esas divergencias RSI. Cuando el RSI rompe, posteriormente vemos el cambio de ciclo. Aquí lo anticipa durante unas semanas, pero realmente la caída es mínima. La caída es mínima y luego continúa. Aquí 3/4 partes de lo mismo. Rompe justamente en este punto de aquí y a la semana el precio explota. Por lo cual podemos esperar lo mismo, ya que el cambio de ciclo de alcista a bajista también se inicia con divergencias RSI. La única vez que no se ha cumplido esto, la única vez que el RSI no acaba de dar esos datos del todo verídicos, es en el primer ciclo bajista. Es en este ciclo bajista de aquí. Pero realmente no los da del todo bien en gráfico semanal. En gráfico diario sí que vemos, veis aquí que estáis como viendo estas especies de máximos decrecientes, etcétera, etcétera. En gráfico diario sí que se ve un poquito más claro, ¿vale? Otro elemento de inquietud, otro elemento, de interés, es el entender los niveles mínimos, las medias móviles. Como veis, tenemos un parámetro, la Bull Market Support Band, ¿vale?, que marca bastante bien los cambios de ciclo, marca bastante bien las tendencias alcistas
alcistas y marca bastante bien las tendencias bajistas. En este sentido, como veis, hasta que no se forma una clara ruptura de la Bull Market Support Band, lógicamente primero viene la divergencia de RSI y primero viene el doble suelo diario. Pero posteriormente, cuando se confirma el cambio de ciclo, cuando la Bull Market Support Band se estabiliza por debajo del precio. Aquí lo vemos. Aquí veis que la Bull Market Support Band está completamente por encima hasta que se estabiliza por debajo del precio y se forma ese cambio de ciclo. 3/4 partes de lo mismo, Bull Market Support Band completamente por encima hasta que se estabiliza por debajo del precio. ¿Dónde estamos actualmente? Pues lógicamente con la Bull Market Support Band completamente por encima. ¿Vale? O sea, tenéis otro elemento, otro indicador que os puede ayudar a crear o a generar ese ecosistema de contenido, ese ecosistema de inputs, de incentivos que os ayudará a entender cuándo el fin de ciclo está cerca y cuándo el suelo de este ciclo bajista en el que nos encontramos está acercándose. Importante recapitular, hemos visto la duración, hemos visto cómo se inicia, hemos visto las caídas intermedias, hemos visto cómo se finaliza, hemos visto indicadores, hemos visto osciladores. Es importante entender que es todo una especie de orientación para que, primero, daros herramientas para analizar y, segundo, generaros tranquilidad, porque ya de entrada hemos visto cómo podemos tener subidas importantes sin que eso afecte para nada al ciclo en el que nos encontramos. Así que tomad nota de ello. No estoy intentando marcar un final, no estoy intentando predecir a través de eso. Esto lo hemos hecho en anteriores vídeos, en otros vídeos. No es este el objetivo del vídeo. Y sobre todo entender que el contexto va a marcar la dirección. Estamos donde estamos por el contexto en el que nos encontramos. En unos meses el contexto ha cambiado de manera increíble, ya no solo técnicamente, sino fundamental y económicamente. Eso es lo que ha llevado a pasar de ese gran ciclo alcista, de esos famosos 100.000, ahora a que se hable de los 10.000, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.